Pero bueno, nos van preparando para lo que vamos a charlar y este es el tema del día y va a ser el tema a nivel nacional. ¿Qué pasa con las candidaturas en la República Argentina? Exacto, ¿qué ocurre? Buen día para todos. Hay algo que hay que marcar, lo que sostenía ayer precisamente el analista nacional como Raúl Timerman. Él marcaba que, por ejemplo, una eventual precandidatura de Cristina Fernández sería un marco de unidad para todo el Frente de Todos. Así como contraponía también, ¿no?, que si Mauricio Macri era candidato dentro del espacio de Juntos por el Cambio se podría romper. Pero en relación a Cristina Fernández, le preguntábamos anoche en Toda la Info a Lucila Massín, diputada nacional, ¿qué pasa si Cristina finalmente decide ser candidata? Y lo otro, ¿qué ocurre si Cristina finalmente se mantiene en la postura de no ser candidata a nada en este 2023? Y esto fue lo que respondió Lucila Massín. Estamos hablando que estamos en un escenario político donde la justicia interviene para proscribir a quien es la mayor líder política en Argentina, la que claramente dentro de nuestro espacio político representa a millones y millones de argentinos que están también esperando, al igual que nosotros, esa definición o al menos la posibilidad de que ella pueda jugar electoralmente este año. La verdad que nosotros no podemos tomar una decisión en representación de Cristina. Cristina tiene claramente una claridad, valga la redundancia, respecto a este escenario político. Es nuestro deseo, es nuestra expresión como militantes políticos, como ciudadanos argentinos, de querer tener esa construcción de esperanza en ella. Obviamente que esa definición y cada uno de los compañeros que vos mencionaste tienen posibilidades y chances de poder jugar unas PASO. Creo que es el momento también de poder pensar en perfiles políticos que puedan aglutinar determinados sectores, que han tenido un crecimiento importante en estos últimos años. Digo, pienso en el ministro del Interior y la verdad que ha tenido un recorrido por todo el país, en diferentes provincias, que ha tenido un consenso importante por parte de varios gobernadores. Lo mismo nuestro gobernador, que tiene muchos años de experiencia de gestión, que implica también tener una responsabilidad, una capacidad de conducción. En fin, creo que son compañeros y compañeras que pueden jugar una elección en esta etapa. Y por supuesto que la definición la asume siempre el pueblo argentino de quién es el mejor candidato o candidata para estas elecciones. Bueno, ¿será o no será Cristina? Hablaba ahí la diputada Massín en relación a tal vez la figura de Jorge Capitanich, marcaba también de Guado de Pedro, pero también lo consultábamos respecto de, fíjate que la mayoría de los precandidatos, incluso del arco opositor, son todos la gran mayoría del AMBA, o representan a la ciudad o a la provincia de Buenos Aires. Tenés Guado de Pedro, Sergio Massa, Patricia Bullrich del otro lado, lo tenés también al propio jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta. Y esto marca la particularidad que nuestras elecciones no son federales precisamente, sí, ¿no? Y si pensamos en lo que son siempre los mapas electorales nacionales, Roberto, esta franja argentina, si querés llamarla, de la zona centro, que vota, bueno, que tiene el mayor caudal de votos, si lo vemos en porcentaje en cuanto versus el norte y el sur de la República Argentina, se siente muy identificada con candidatos que son porteños, pero que lejos están de defender lo que ellos están votando. No, y por ejemplo, los intereses del resto del país. El 45% aproximadamente del electorado se concentra entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Además tenés toda la concentración mediática que llega a todo el país, que no lo tiene, por ejemplo, un gobernador como Capitanich, como Mansur, etcétera, etcétera, etcétera. Y le preguntábamos cómo se podía cambiar esta realidad a la diputada Massín en relación a una propuesta de Andrés Malamud, reconocido politólogo, que él decía, tal vez para salir de este escenario, de este contexto, sea necesario desdoblar las elecciones de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires de las nacionales. Más o menos lo mismo que ocurre con las elecciones provinciales acá en Chaco, que están desdobladas por ley de las nacionales. Esto respondió Lucila Massín. Después de tantos años de historia, podemos volver a resaltar, digo, que nos encontramos
frente a un escenario unitario, ¿no? Cuando discutíamos federales unitarios, me parece, digo, que de alguna manera también se vuelve a ratificar esta lógica o esta idea que lo que se construye desde la centralidad de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, tiene una mejor expresión y puede aglutinar muchísimo mejor las realidades y la situación que atravesamos todas las provincias. Yo disiento con eso porque me parece que tenemos grandes líderes políticos en las provincias y entiendo que tienen la mejor posibilidad de poder competir electoralmente. Bueno, yo creo que hay que debatirlo y discutirlo, Roberto, ¿no? O sea, esas modificaciones siempre hay que plantearlas en el Congreso de la Nación. Lo cierto es que no hay ninguna modificación que apunte a esta idea y en este sentido me parece interesante poder ir pensando cuáles son las mejores alternativas que representatividad. Yo vuelvo a lo mismo, digo, recientemente en nuestra historia tenemos el caso, ¿no?, de un presidente que ha sido elegido con muy poquito porcentaje de votos, que venía del sur y sin embargo ha transformado la vida del pueblo argentino. Bueno, me parece, digo, que con esa misma representatividad hay tantos hombres y mujeres en las distintas provincias de nuestro país que puedan tener esta convicción y sobre todo pensar en el pueblo argentino para que vuelva a ser feliz. Bueno, ahí está el punto clave, ¿no? Sí. ¿Qué candidato representa no solamente los intereses del interior, sino de todo el pueblo argentino? Tenemos menciones, por ejemplo, para señalar, como lo sostenía la diputada Massín, el ejemplo de Néstor, que vino de una provincia patagónica a ser candidato. Después tenés el ejemplo de Carlos Menem, que vino de La Rioja, pero son los menos. El tema es, ¿a quién representó cada uno? Recordemos, Néstor tenía una impronta más nacional y popular. Carlos Menem tal vez fue el presidente más neoliberal de toda la historia argentina, representando los intereses no del interior, sino del poder real. Esto también hay que marcarlo. Me suena a un último presidente también que tuvimos. ¿El último presidente? El anterior al actual. Mauricio Macri. Pero por supuesto. Bueno, era el contraste, porque obviamente no representaba al interior, tampoco al poder popular, surgió de la ciudad de Buenos Aires, fue jefe de gobierno porteño y claramente su gestión representó los intereses del poder real. Tanto es así que el poder real se sentía claramente identificado, ¿no?, con la gestión de Mauricio Macri. No nos fue bien con la experiencia de Macri, ¿no? Absolutamente. Me recordé así vagamente toda la situación de Vicentín. Tema no menor, en esa gestión. En realidad, con Vicentín, así como fue beneficiado por el último tramo de la gestión de Mauricio Macri, Alberto Fernández ahí también tuvo una posibilidad de trastocar ese beneficio. Lo hizo, amagó, pero terminó retrocediendo. Es una pena que no supo el presidente actual aprovechar esa circunstancia cuando estaba todo dado, cuando se había corroborado que recibió un préstamo, no estando en condiciones crediticias para hacerlo, de parte del Banco Nación bajo la gestión de Mauricio Macri, pero sin embargo el presidente Alberto Fernández no se animó a ir a fondo también, ¿no? Tenemos un montón para desdoblar en todo este año y algo bueno que creo que lo vamos a seguir hablando, Roberto, y por ahí lo dejamos un poquito ahora y lo hablamos luego a continuación, lo que significa esta fantasía de pertenencia de clase. Yo, persona trabajadora, creo que tal candidato me representa cuando es algo que está totalmente alejado de mi realidad, defiende intereses que están totalmente fuera de la realidad del trabajador, de que va por la diaria todos los días, el que se toma 4 bondis para llegar al laburo, y buscar ese tipo de representación. Y cuesta mucho esto al electorado de votar en conciencia colectiva y no solamente lo que yo creo que a mí me conviene. Claro, y peor aún están los que durante la candidatura de Mauricio Macri como presidente decían, mirá, él ya es millonario, no va a robar, no va a necesitar robar, cuando uno repasando los antecedentes de Mauricio Macri y de la familia Macri, se encontraba que había un sinfín de negociados con el aparato estatal, lejos de esa situación. Y después está el fenómeno de Javier Milei, que vende una supuesta rebeldía antisistema y en verdad, en realidad, lo que representa o lo que se desprende de las ideas de Javier Milei no es otra cosa que algo que se practicó durante el menemismo, como bajo la gestión de Domingo Cavallo en el campo económico. Tanto es así que Javier Milei considera la primera presidencia de Carlos Menem con el comienzo de la convertibilidad
como el mejor gobierno de la historia argentina. Ahí tenés un parámetro, ¿no? Por supuesto. Mucho para hablar de toda esta situación política que tenemos en el país. Gracias, Roberto. No, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.